Vestir de institucionalidad, pero es como todos los políticos que tratan de utilizar el sistema electoral para conseguir la ventaja en una elección. Por lo tanto, mostró que es un político más, que todo lo que habló de institucionalidad era todo mentira y es un ser rastrero que lo único que le importa, como a todos los políticos casta que tenemos, es que lo único que les importa es el poder por una cuestión de ego, codicia y lujuria. ¿Lo perjudica Ramiro Marra esto? Pero esto no es un problema, no es el problema de a quién perjudica o no electoralmente. Es una cuestión de índole moral. Escuchó las recomendaciones. Y moralmente Javier, pero usted está diciendo que con Larreta no, que está diciendo lo que opina de Larreta, lo de Macri, pero con alguien va a tener que hacer alianza, digo, no se puede pelear con todos si quiere llegar a ser presidente. Voy a estar aliado con el pueblo argentino, con los argentinos de bien, con la gente que labura, con la gente que se gana el pan con el sudor de su frente, con la gente honesta. Con los delincuentes yo no hago otra. A ver, yo les contesto. Llega solo. Si dice que hace alianza con el pueblo. Llega solo. Llegó con el pueblo. Llegó con el pueblo. ¿A vos qué te parece? Llegar con el apoyo popular, o sea, ser un digno representante del pueblo y representar los intereses de la gente de bien, de los que labura, en contra de los chorros delincuentes que nos hundieron en esta pobreza. Digo, yo me siento confiado. ¿Por qué no? ¿Por qué, digamos, hay que rendirse a estos delincuentes? Mirá, estos delincuentes arruinaron el país, ¿eh? ¿Pero usted cree que puede gobernar sin una alianza de otros espacios? A ver, de vuelta, la alianza es con los argentinos de bien. Es decir, y si la casta política no se da cuenta que en Argentina ha habido un cambio de época, bueno, digamos, la gente se seguirá expresando. Y con Milei, hace minutos... Macri le estuvo dando recomendaciones. De vuelta, en lo que tiene que ver con los proyectos de ley, yo los voy a enviar. Si las distintas cámaras toman una posición de bloquear, combativa y estar de espaldas a las preferencias de los argentinos de bien, se harán consultas populares para que quede bien claro que están actuando en contra de los intereses de los argentinos. Y si aún así mantienen una posición tosuda y destructiva, los expondré frente a la sociedad. Milei, acá por favor. O sea, no voy a dejar de trabajar por terminar con la inflación. El único que les puede garantizar eso soy yo. ¿Saben por qué? Porque sé lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y además tengo el coraje para hacerlo. Acá por favor, Milei, un segundo. Segunda vuelta juntos por el cambio con Milei. Ya casi que lo afirmó. ¿Usted piensa que se va a dar este escenario? Nosotros estamos trabajando fuertemente para poder ingresar a la segunda vuelta. Nosotros creemos que sería una situación verdaderamente importante para el país porque sería dejar en tercer lugar y mandar a la B al kirchnerismo, que es uno de los procesos políticos más nefastos de la historia argentina en democracia. Javier, el campo ha demostrado que es muy importante para el país. ¿Cuál es la propuesta más importante para el campo aquí en la rural, que es el centro del campo argentino? Mirá, nosotros estamos trabajando en lo que es unificar el mercado de cambios, porque cuando vos dolarices te va a quedar un único mercado, por lo tanto desaparece la brecha, y además estamos trabajando en la eliminación de las retenciones. Pensá que los ingresos del campo pasarían de 65 a 200, por decirlo de alguna manera. Se te multiplicarían más de 3 veces. Mirá si no es una política fuerte para impulsar el agro en Argentina. ¿Se puede gobernar sin retenciones? Sí, absolutamente. De hecho, fíjate esto, si vos le pasás los ingresos de 65 a 200, vos tenés un delta de ingresos netos de 100, ¿no? Porque vos te ingresaron 100 y le cobraste 35. ¿Hasta ahí vamos? Porque vale la pena la cuenta. Entonces, ese delta de ingresos de 100, dado todos los costos, son todas más ganancias. ¿Y eso cuánto te lleva? El 35%. Con lo cual, lo que vos cediste de retenciones, se te incrementan impuestos a las ganancias y en ese contexto, vos, en términos de ingresos, quedás neutro en el fisco agregado, ¿eh? Y después, una vez que vos haces eso, digamos, tenés una multiplicación de valor enorme adentro del sector y eso evidentemente termina impactando en otras partes de la economía. Pero esto no impactaría en el mercado interno, en el consumo interno, el precio de la carne, el precio del pan, el precio de los... Están determinados en dólares, o sea, digo, lo que vos tenés que hacer es sincerar los precios. Cuando vos distorsionás los precios, el problema es que el sistema no funciona. Y cuando el sistema no funciona, vos te terminás generando pobreza. Fíjate esto, vamos a hacerlo con un ejemplo. Vos, en la historia argentina, Argentina tiene Banco Central desde el año 35. Tuvo siempre controles de precios, ¿sí?
salvo durante la convertibilidad. ¿Y cuál fue el único periodo donde no hubo inflación? Durante la convertibilidad vos tenés que dejar que los precios se expresen. Es decir, los precios lo que hacen, cuando vos ves un precio, en realidad es el reflejo de los intercambios voluntarios de los individuos, donde intercambian derechos de propiedad voluntariamente, y ese intercambio lo que genera es un precio, se llama un registro histórico, que es precio. Y ese precio es muy importante, ¿por qué? Porque es un mecanismo de transmisión de información, de coordinación y de ajuste. Y eso hace que funcione el sistema. De hecho, mirá, el comunismo, ese sistema criminal, mató a 150 millones de seres humanos. Si no hubieran sido por los mercados informales, hubieran matado más gente. O sea que usted está ratificando, Milei, usted está ratificando la convertibilidad. Usted está ratificando que quiere aplicar una convertibilidad. No, esto es mucho mejor que la convertibilidad, porque la convertibilidad los políticos ladrones te la sacaron. ¿Sabés que cuando se salió la convertibilidad, quizás ustedes no lo recuerden, algunos sean muy jóvenes, los billetes en esa época al costado decían convertibles de curso legal, y dejó de ser así. Vos sabés que eso en realidad era que esos pesos estaban respaldados por dólares, y en ese momento había 14.000 millones de dólares, que ajustado por la inflación americana hasta hoy, estás en torno de los 23, 24.000 millones de dólares. ¿Sabés que el día que hicieron ese cambio y salieron de la convertibilidad, los políticos ladrones nos robaron 24.000 millones de dólares? Mirá si no hay que avanzar en eso. Habló de recortes en el Estado. ¿Dónde haría esos recortes? Los recortes tienen que caer sobre la casta política, ahí es de donde roban los políticos. ¿Y cuáles son las partidas? Por ejemplo, eliminar la obra pública, yendo a un sistema de iniciativa, perdón, es a lo que la cámara, yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena, con los que son los way-outs a la peruana y los incentivos a la suiza. Ahí tenés 3 puntos. Después, lo otro que nosotros proponemos es eliminar las transferencias discrecionales a provincias y municipios, porque ese es un mecanismo por el cual el Poder Ejecutivo somete a gobernadores e intendentes. O sea, que se acaba esta historia de que tienen que ir y besarle el anillo al Poder Ejecutivo en la capital federal. Otra cosa que vos tenés que hacer es eliminar los subsidios económicos, pero hay que tener, esto no se puede hacer de cualquier manera. Ahí lo que hay que hacer se llama recalibrar la ecuación económica financiera del contrato. ¿Para qué? Para que mientras que vos recomponés el equilibrio económico financiero de las empresas del sector, el impacto en precios sea lo menos posible. Con la tarjeta alimentaria Pará, porque no terminé con los ajustes. Todavía falta avanzar en la privatización de las empresas del Estado, ahí donde distintos mecanismos, y terminar con los privilegios de la política. ¿Qué haría con los medios públicos? Lo cierro. Radio Nacional, Tela, mi canal 7 cierra. ¿Estamos acá? Radio Nacional, Tela, mi canal 7 ¿Qué sucede con el cierra. derecho a la información? Que vayan y ganen en el mercado. O sea, Pero no se tienen... quedarían ellos sin trabajo, por ejemplo. Eso es falso. Eso es falso. Si lo Y sí, cierran, pero si cierran eso las es empresas- No, ellos- eso es falso. ¿Me dejas que te explique qué es falso? Vos, ¿con qué lo estás financiando? Lo estás financiando con impuestos. Y los impuestos, eso implica que vos estás destrozando puestos de trabajo en otra parte de la economía, donde sí los individuos quieren que haya economía. Por lo tanto, van a poder tener un trabajo muchísimo mejor en el que van a ganar muchísima más plata. Por lo tanto, ¿Qué haría con la clase media? Pará, con pará, los pará. niños? Pará, porque alguien me preguntó por planes sociales. ¿Pero qué sucedería con Pará, el derecho a la vamos por información y a parte. la información? Digamos, pero el derecho a la información, ¿en qué se afecta? Si vos tenés un medio, digamos, financiado por el Estado y por los impuestos, eso es financiar a punta de pistola. ¿Vos estás a favor de financiar cosas a punta de pistola? Es como, ay, a mí, mira, yo le querría ceder fondos a él, y vengo y le pongo una pistola en la cabeza a él y le robo el dinero y se lo doy. ¿Qué te parece? Es un horror moralmente. Pero Trabajadores, ¿qué clase planes media, sociales? pyme, Pará. convenios de... ¿Qué haría con Pará, todo eso? vamos por partes porque tenía otra pregunta que me preguntó sociales, sobre planes sociales. planes Bueno, sociales. a ver, nosotros en la reforma de ministerios que estamos planteando vamos a crear lo que se llama el Ministerio de Capital Humano. Ese ministerio básicamente lo que incluye es el tema básicamente de la niñez, lo que tiene que ver, bueno, perdón, me da no sé qué contestarle No, está todo de espalda. bien, estamos acostumbrados. Entonces, niñez, lo que tiene que ver con la salud, con la educación, y eso es lo que permite reintegrarse al trabajo. Cualquiera que les diga que pueden sacar los planes sociales de un día para el otro le está mintiendo. Es una reforma que de largo aliento, porque vos no podés acumular capital humano y cualquier definición que digas si vos en el vamos no comés. No se tocan, no se tocan. De hecho, nosotros solamente vemos que lo vinculado a los planes sociales
no es que vos los vas a sacar, la gente los va a dejar por el progreso fenomenal que se van a generar con la reforma de primera generación, que tiene que ver con la reforma del Estado, de bajar el gasto público, de bajar impuestos, de desregular, de flexibilizar el mercado laboral hacia adelante para no perder derechos adquiridos. ¿Es un shock que habló Mauricio Macri hoy, no? ¿Coincide con el diagnóstico del expresidente? ¿Un shock para el próximo gobierno? Bueno, yo soy el abanderado del shock. Digamos, cuando todos defendían el gradualismo, el único que hablaba de shock era yo. O sea, y la evidencia empírica está de mi lado, porque desde el 52 en adelante todos los programas gradualistas terminaron mal y los programas de shock, todos, salvo el del 59, todos fueron exitosos. Y el más exitoso de todos fue el de la convertibilidad, por ejemplo. ¿Cómo está viendo las tensiones? ¿Cómo está viendo las Las voy a eliminar, ya dije que las elimino. ¿Cómo las eliminas? Ya expliqué cómo las elimino y cómo se generan los ingresos compensatorios para que el fisco quede descompensado. Eliminando el Banco Central, ¿se puede? Sí, absolutamente, salvo que quieras tener inflación para que los políticos te roben 30.000 millones de dólares por año. ¿Cómo está viendo? Acomodate que estamos muy laburando. No. ¿Por qué? Porque el balotaje con Larreta abre la posibilidad de que vuelva el kirchnerismo, porque en el fondo, digo, Larreta es kirchnerista de buenos modales, hasta piensa igual, si dice que va a bajar la inflación controlando precios, o sea, bien estatista, bien colectivista, le gusta la obra pública, o sea, no tiene diferencia, o que cree que la inflación es problema de los monopolios. Eso sería muy interesante, porque si la segunda vuelta es con Bullrich, quiere decir que los argentinos hicieron un clic hacia el lado correcto, por lo tanto, no es una cuestión que yo miro electoralmente. Yo lo miro en términos de que Argentina se ponga de pie y vuelva a ser un país grande como el que, digamos, soñaron nuestros padres fundadores. Por ejemplo, la candidata más por el cambio, pero usted la veía venir por eso, estas tensiones por las candidaturas en el proceso. ¿La veía venir? A ver, los problemas de algún sector, digamos, son problemas del sector, no mío. Lo que sí yo siempre manifesté, que con los radichetongos, que con la coalición cínica y con las palomitas tibias no se pueden ir a ningún lado, porque, digamos, en el fondo son kirchneristas de buenos modales y además se caracterizan por ser tan corruptos como los kirchneristas y ser básicamente tan inviables como los kirchneristas, pero son peores porque son hipócritas. Entonces, son inviables, o sea, abrazan el modelo decadente de Argentina. ¿Quién es tu ministro de Agricultura? Para. Y en realidad Agricultura es una secretaría adentro de un Ministerio de Economía, porque yo estoy hablando de 8 ministerios. ¿Pondrías al presidente de la Rural como ministro de Agricultura, como hizo Macri? No tendría ningún problema porque tengo una excelente relación con ellos. Javier, usted se acerca. No me contestó, Javier, lo de los convenios, los trabajadores, la clase media, ¿qué haría? Mirá, fíjate esto, nosotros estamos haciendo una propuesta de flexibilizar el mercado laboral hacia adelante, para no vulnerar principios, para no vulnerar derechos adquiridos. Y eso, vos fíjate, porque esto es muy interesante, porque hoy eso te permitiría tener un seguro de desempleo en aquellos países donde hay este esquema, hay mucho más empleo, hay remuneraciones mucho más altas. Y vos fíjate esto, porque cuando vos mirás los números del mercado laboral, los que están trabajando en el mercado formal del sector privado están clavados en hace 11 años en 6 millones de puestos de trabajo. Qué interesante, tenés 8 millones afuera, mirá todo lo que tenés para ganar y nada para perder. ¿Patricia Bullrich es la candidata con la que más se identifica del resto de los candidatos? No es que me siente identificado, o sea, digo, tiene que ver con un encuadre, digamos, obviamente que tenemos diferencias, por algo, digamos, alguien está de un lado y nosotros hemos decidido hacer nuestro propio camino, pero si vos apuntás a ese lado, bueno, tendrás posiciones más liberales o menos liberales, pero estarías haciendo el giro hacia lo que Argentina requiere para ser nuevamente una potencia. A ver, recordemos esto, cuando Argentina abrazó las ideas de la libertad en el año 1860, con la Constitución de Alberdi y las modificaciones propias de cuando se anexó la provincia de Buenos Aires, de ser un país de bárbaro en 35 años nos convertimos en la primera potencia mundial. Y todos los que hacen las reformas pro mercado, les fue bien. El caso exitoso, más reciente, ¿cuál es? El de Irlanda. Es decir, ¿sabe qué? No hay que inventar nada. Esto dejó de ser un milagro. Esto solamente se está tratando de aplicar lo que dice la evidencia empírica. ¿Y saben cuál es mi especialización en economía? Crecimiento con y sin dinero. Sé cómo se hace crecer una economía y sé cómo se termina la inflación. Así que les propongo
que sigan a la Libertad Avanza, porque no solo vamos a exterminar la inflación, sino que vamos a generar un proceso de crecimiento virtuoso que en 35, 40 años nos va a convertir en una potencia mundial. Muchísimas gracias. No lo he visto, no tengo información, perdón. Gracias.